Creíamos que en Ciudad Juárez encontraríamos nuevas oportunidades y un mejor futuro para nuestra familia. Llegando a la frontera, mis hijos estaban bien emocionados de empezar una nueva vida en una casa que desde el primer momento nos pareció perfecta. La casa era vieja pero muy bien cuidada, con una fachada que tenía su encanto rústico. Por dentro era amplia y cada quien encontró su espacio en nuestro nuevo hogar. Tenía 3 recámaras, una para mi esposa y para mí, otra para nuestro hijo de 11 años y una para nuestra hija de 15 años. Vivíamos en una colonia a las afueras de la ciudad. Los primeros meses en nuestra nueva casa en Ciudad Juárez fueron de mucha actividad y ajustes. A pesar del caos de esos primeros meses, todos empezamos a notar pequeñas cosas extrañas en la casa. Eran detalles tan sutiles que fácilmente podríamos haberlos pasado por alto, pero como ocurrían a menudo, nos dimos cuenta de que algo estaba pasando. Sentíamos un frío raro en los cuartos que deberían estar calientes. Veíamos cómo se movían las cortinas sin que hubiera aire, y sombras que iban para donde no deberían. Un día mi hijo me dijo que sus juguetes no estaban donde los había dejado, pero pensamos que a lo mejor se le había olvidado dónde los puso. Mi esposa notó que algunas puertas se cerraban solas. Pensaba que podría ser porque el piso estaba chueco, algo que puede pasar en una casa vieja, pero ni ella supo con el murmullo suave que a veces se oía en la sala, como si alguien estuviera susurrando. Al principio pensamos que era el viento o una radio de algún vecino que se quedó prendida. Estas cosas pasaban de vez en cuando, se fueron acumulando hasta que las notamos demasiado. Un domingo en la mañana, la casa olía a café recién hecho y se escuchaban las risas de mis hijos viendo la tele. Decidí salir al patio mientras mi esposa preparaba el desayuno. Mi primera tarea era regar las plantas. Fui a donde guardábamos la manguera. Al llegar, lo que vi me hizo detenerme. Desde la puerta trasera hasta la piscina había huellas pequeñas, como de un bebé, teñidas de un rojo intenso. Por un momento me quedé parado, sin entender lo que veía. Con miedo y desconcierto me agaché para ver una huella más de cerca. Toqué el líquido rojo. Era viscoso y húmedo, parecía sangre. Sin saber qué hacer, tomé la manguera. Abrí el grifo a máxima presión y empecé a limpiar las huellas, tratando de borrarlas. El agua arrastró el color rojo hasta que desapareció, pero no pude dejar de sentirme inquieto. Justo cuando terminé de borrar las últimas huellas, mi hijo apareció en la puerta trasera. Dejé la manguera y lo seguí adentro, intentando olvidar el desconcierto y concentrarme en el momento. Mi esposa había preparado un desayuno. Me senté en la mesa, pero me sentía confundido, muy metido en mis pensamientos. Estaba tan distraído que cuando mi esposa me pasó una taza de café recién hecho, la tomé y le di un sorbo sin darme cuenta de que estaba hirviendo. El café me quemó la boca y la garganta, causándome un dolor fuerte. Después de intentar aliviar la quemadura con agua fría, fuimos a la farmacia más cercana que tenía doctor. El viaje a la farmacia fue silencioso. Mis hijos estaban preocupados y mi esposa trataba de mantener la calma. La quemadura resultó ser más seria de lo que pensábamos, y el doctor recomendó un tratamiento especial para que sanara bien. Después del incidente con el café hirviendo y la visita al doctor, acepté un tratamiento médico que me obligaría a quedarme en casa por 10 días. Los primeros días en la casa no pasó nada raro. Yo estaba recuperándome y trabajando un poco en la computadora, pero como estaba todo el tiempo en la casa, empecé a fijarme en cosas que no cuadraban, juguetes que aparecían en lugares raros, dibujos que no recordaba haber visto y cosas mías que se movían solas. Al principio pensé que mis hijos, sobre todo el más chico, estaban haciendo de las suyas porque siempre ha sido bien inquieto. Pero una mañana, cuando mis hijos estaban en la escuela y mi esposa había salido a hacer compras, me topé de frente con uno de esos descuidos. Una figura de juguete que estaba seguro de haber guardado el día anterior estaba de nuevo en medio del pasillo. No había forma de que mis hijos lo hubieran hecho. La casa estaba vacía, solo yo estaba ahí. En ese momento me acordé de las huellas de bebé de color rojo junto a la piscina.
Ya habían pasado los 10 días de descanso, y esa última noche en casa, antes de volver a la oficina, estaba despierto en la cama, mirando el techo con la luz de la luna entrando por la ventana. Mi esposa dormía tranquila a mi lado. Durante esos días noté que me miraba raro, como si percibiera lo que me inquietaba. Decidí hablar con ella sobre mi comportamiento reciente. Le pregunté cómo se sentía en la casa, si estaba cómoda o si algo la molestaba. Su respuesta me sorprendió. En vez de tranquilizarme, me preguntó lo mismo. Tomé aire y le conté sobre las cosas raras que había visto durante mi descanso, como objetos que cambiaban de lugar sin explicación y la sensación persistente de que no estábamos solos. Ella me escuchó en silencio, pero al mencionar las huellas de sangre cerca de la piscina, algo que había intentado mantener en secreto por miedo a sonar loco, su expresión cambió. Necesitaba que supiera la verdad. Entonces ella me dijo que también había sentido cosas extrañas, pero pensaba que era su imaginación o el estrés de la mudanza. Me contó las pequeñas cosas que había notado pero ignorado, creyendo que el estrés y el cambio eran los culpables. También mencionó lo que nuestros hijos le habían dicho sobre cosas que habían visto. Lo que nuestra hija había dicho semanas atrás ahora tenía sentido. En esa casa pasaban cosas. Llegamos a la conclusión de que nuestra casa tenía cosas que no entendíamos. La aparición de las huellas de sangre cerca de la piscina había sido especialmente alarmante, un evento que nunca habíamos visto en la casa, donde los incidentes habían sido menores y menos intimidantes. Esto nos llevó a aceptar que no creíamos estar en peligro, ni pensábamos que la casa estaba embrujada en el sentido tradicional. Era claro que teníamos que acostumbrarnos a convivir con lo raro como parte de nuestra vida diaria. Nuestra plática duró hasta muy tarde. 3 meses después de esa noche, todo volvió a la normalidad, y las pequeñas rarezas de nuestra casa se convirtieron en parte de lo cotidiano. Una noche al volver del trabajo, antes de que pudiera hablar de la cena, mi esposa me dijo seriamente que los niños ya habían comido porque estaban castigados. Me propuso salir a cenar solos y yo acepté. Mientras manejábamos al centro, a nuestro restaurante favorito, noté el nerviosismo en mi esposa. El ambiente en el carro era más pesado de lo normal. Entonces, mientras íbamos en el coche, mi esposa me contó algo bien delicado con una voz temblorosa que casi no se escuchaba por el ruido del auto. Esa tarde nuestra hija no quiso bajar a comer. Mi esposa subió a su cuarto. Al entrar, la encontró llorando muy fuerte. La razón era algo que no esperábamos. Nuestra hija, que apenas había cumplido 16 años hace un mes, estaba embarazada. Al oír esto, paré el coche de golpe. Necesitaba entender qué estaba pasando, porque esto nos iba a cambiar la vida. Con la voz quebrada por la confusión y el miedo, le pedí a mi esposa que me explicara todo. Ella me contó que desde el primer día de nuestra hija en su nueva secundaria había notado algo raro. 2 muchachos que se veían más grandes y que eran extranjeros solían estacionar su coche frente a la escuela. Un día, durante el receso, nuestra hija escuchó a 3 de sus compañeras planear escaparse de la escuela para encontrarse con esos muchachos. Como a ella también le gustaban, decidió unirse a ellas. Las 4 lograron salirse de la escuela para ir con los extranjeros. Las llevaron a un lugar desconocido. No necesitaba que mi esposa dijera más. El resto de la historia era claro. Me sentía demasiado enojado. No sabía cómo había pasado esto. Mi primer instinto fue buscar justicia por lo que le habían hecho a nuestra hija. Me imaginé enfrentando a esos desconocidos, haciéndolos pagar por sus acciones. Mi esposa me explicó que los responsables ya no aparecían frente a la secundaria desde el incidente. La angustia de nuestra hija no solo venía de su embarazo inesperado, sino también de no saber quién era el padre y de que tendría que enfrentar las consecuencias sola. La conversación que siguió fue de las más difíciles de mi vida. Acordamos que, a pesar de los problemas y el dolor, lo más importante era asegurarnos de que nuestra hija no se sintiera sola. Teníamos que darle el apoyo y los recursos necesarios para su embarazo.
asegurándonos de que supiera que su familia estaría a su lado. Al volver a casa, nos sentamos a hablar con nuestra hija y llegamos al acuerdo de que ella dejaría la escuela y que al día siguiente la llevaríamos al doctor para empezar un seguimiento adecuado de su embarazo. Con el paso de los días nos dimos cuenta de que nuestra hija notaba las cosas raras de la casa más que nosotros. Como se quedaba en casa todo el día y además con el embarazo, estaba más sensible a lo que pasaba. Empezó a ver detalles que a nosotros se nos pasaban, cambios en la temperatura de los cuartos y ruidos de pasos en la casa. Lo más raro era que esos ruidos de pasos solo los escuchaba ella. Por más que nosotros tratábamos de escuchar, no oíamos nada. Pasaron 3 meses desde que supimos del embarazo de nuestra hija. Un domingo en la mañana se acercó a mí asustada. Me dijo que había visto a un niño jugando en el patio, pero lo perdió de vista cuando se fue al pasillo que lleva a la piscina. Sus palabras me preocuparon mucho porque temía lo que podría encontrar. Con el corazón acelerado fui al patio, hacia la piscina. Allí, otra vez, encontré esas diminutas huellas de pie de bebé, en un rojo profundo e inconfundible, cerca de la piscina. Rápido, agarré la manguera y empecé a borrar las huellas como lo había hecho antes. Mientras terminaba, mi esposa se me unió. Le dije que estaba limpiando excremento de perro. Sabía que mi mentira era evidente tanto para mi esposa como para mí, pero era necesaria ya que nuestros hijos estaban cerca y podían escuchar. Sabíamos que lo que pasaba era inexplicable, pero también sabíamos que teníamos que proteger a nuestros hijos para que no se asustaran, especialmente porque las huellas de sangre aparecieron justo después de que mi hija dijera que había visto a un niño, algo claramente anormal. Esa noche, después de que nuestros hijos se durmieron, mi esposa y yo discutimos cómo evitar que nuestra hija volviera a encontrarse con lo que había visto o con lo que se estaba manifestando en nuestra casa. La idea surgió casi al instante, al oír las primeras gotas de lluvia golpear los ventanales. Decidimos usar las próximas lluvias fuertes como excusa perfecta para cambiar la distribución de los cuartos en la casa. Inventamos una preocupación sobre la impermeabilización del techo en el cuarto de nuestra hija, diciendo que mostraba signos de filtraciones. Le explicamos a nuestra hija que, como medida preventiva y hasta que contratáramos a alguien para hacer los arreglos, sería mejor que se cambiara temporalmente al cuarto nuestro, que estaba en una parte de la casa sin vista al patio. Así evitaría ver algo perturbador. Mi esposa y yo nos cambiaríamos al cuarto de nuestra hija durante este tiempo. Nuestra hija aceptó la propuesta. La primera semana después de mudar a nuestra hija transcurrió con una calma que solo aparentaba ser normal, con las rarezas usuales de nuestra casa. 10 días después del cambio, una mañana antes de ir al trabajo, mi hija se acercó y me contó algo que había pasado la noche anterior. Me contó con voz temblorosa que en la noche, cuando todo estaba callado, empezó a escuchar pasos en el techo. Esos pasos se sentían justo arriba de donde ella dormía. Dijo que ya había oído esos ruidos antes, pero nunca tan claros ni tan seguidos. Lo que más le daba miedo era que parecía que quien fuera que andaba por el techo solo se movía sobre su cuarto, sin irse a otros lados de la casa. Los pasos no paraban ni cambiaban de rumbo, como si ella fuera la razón de esos ruidos raros. Cuando me contó eso, me asusté mucho. La idea de que esas cosas raras que nos pasaban ahora seguían a nuestra hija, a pesar de que habíamos cambiado cosas en la casa, me preocupaba y me hacía sentir muy mal. Era como si las cosas que andaban en nuestra casa tuvieran algo que ver con ella. Después de trabajar estábamos cenando en familia y platicando de cómo nos había ido en el día, pero de pronto mi hijo dijo algo que rompió la tranquilidad. Mientras comía, dijo que su hermana se estaba volviendo loca. Su hermana, que estaba sentada junto a él, reaccionó de inmediato y le dio un codazo en el estómago, enojada. Yo intervine rápido, regañando a mi hijo por decir algo tan feo y a mi hija por responder con golpes. Les recordé que no debían decir cosas que lastiman ni responder con violencia. Miré a mi esposa para entender por qué mi hijo había dicho eso.
Mi hija me contó lo que había pasado esa tarde. Nuestra hija había salido al patio para buscar un momento de calma, para relajarse un poco de estar todo el tiempo en la casa, pero pocos minutos después de salir regresó a la casa, muy alterada y casi llorando. Entre lágrimas explicó que había visto de nuevo al niño del que había hablado días atrás, y decía que estaba en el patio, mirándola. De inmediato mi esposa y mi hijo salieron con ella al patio, pero no vieron al niño que nuestra hija describía con tanto detalle. Ella estaba segura de que el niño estaba ahí, pero para los demás el patio estaba vacío. Este incidente hizo que mi hijo dijera esa cosa fea en la cena, y también aumentó nuestra preocupación por cómo estaba nuestra hija, tanto emocionalmente como mentalmente. Sabíamos que teníamos que ser sinceros con nuestros hijos sobre lo que estábamos viviendo. Decirles la verdad sobre las huellas de sangre era difícil, pero necesario para que nuestra hija no se sintiera sola o pensara que estaba perdiendo la cabeza. Les hablé a mis hijos sobre todo lo que había pasado desde que nos mudamos a la casa. Me concentré especialmente en las huellas de sangre que habían aparecido cerca de la piscina, no una, sino 2 veces. Al principio vi que mis hijos no me creían del todo. Era bien importante para nosotros dejar claro que creíamos que el niño que mi hija decía ver era el mismo que había dejado las huellas. Esto era necesario para que ella sintiera que lo que veía era real y que no estaba sola. Le dije que lo que veía era real aunque nosotros no lo pudiéramos ver. Después de meses mi hija tuvo a su bebé. El nacimiento de mi nieto trajo mucha alegría para nuestra familia. Las 2 primeras semanas después de que llegó, las cosas raras que nos habían molestado antes parecían haberse calmado. O tal vez estábamos tan felices con el nuevo miembro de la familia que no nos dimos cuenta de esas cosas. Pero la calma se interrumpió. Mi hijo y yo decidimos aprovechar la tarde soleada para trabajar en el jardín. Le pedí a mi hijo que fuera a la piscina por la manguera. Lo vi desde lejos y cuando se agachó para recogerla, tropezó con la manguera y cayó al suelo. Corrí para ayudarlo, preocupado de que se hubiera lastimado, pero lo que vi al acercarme fue mucho más preocupante que una simple caída. La camiseta de mi hijo estaba manchada de sangre, pero no por un rasguño o una herida como habría pensado, sino porque había caído sobre las huellas de sangre que habían aparecido de nuevo cerca de la piscina. Lo más raro de todo era que a pesar de la clara evidencia en su ropa, mi hijo no podía ver las huellas sobre las que había caído, ni reconocía la mancha de sangre en su camiseta. Este nuevo incidente me dejó muy confundido y preocupado. La incapacidad de mi hijo para ver lo que era tan obvio para mí añadía más misterio a nuestra situación. Más tarde decidí hablar del tema directamente con mi hija. La encontré en la sala meciendo a su bebé. Le expliqué por qué la habíamos movido de cuarto hace unos meses, mencionando el momento en que empezó a ver al niño en el patio y luego las cosas que solo ella podía ver. Nos preocupamos mucho y no queríamos que estuviera más expuesta a lo que sea que estaba pasando, especialmente en su estado. Mi hija entendió que no le habíamos mentido por mentir, sino para protegerla. En ese momento, mi esposa se sentó con nosotros y aproveché para hablar del tema, destacando que el hecho de que el cuarto estuviera frío en pleno verano ya era demasiado. Dije que eso no era normal y que no podíamos seguir ignorando que algo extraño pasaba aquí, algo que parecía centrarse en ella y en el bebé, el cuarto donde dormían ella y su bebé, que debería haber sido de los más calientes de la casa porque le daba el sol desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Inexplicablemente se sentía frío. Esto nos preocupaba mucho porque no queríamos que el bebé se fuera a enfermar. Ante esta situación decidimos cambiar de cuartos otra vez. Mi esposa y yo regresamos a nuestro cuarto original y nuestra hija volvió al suyo, llevando al bebé con ella. No más 2 días después del cambio, el cuarto donde ya estábamos mi esposa y yo recuperó su temperatura normal, mientras que el cuarto al que mi hija y su bebé se habían cambiado empezó a sentirse frío de nuevo. Era como si el frío la siguiera a ella. Viendo que las cosas seguían igual, decidimos intentar otro cambio de habitaciones.
esta vez intercambiando los cuartos de nuestros hijos. Esperábamos que este ajuste pudiera ofrecer algo de alivio, pero la solución fue temporal. 2 días después del cambio, el cuarto que ahora ocupaba mi hijo dejó de sentirse frío, mientras que el nuevo cuarto de mi hija y su bebé volvió a caer en ese frío raro. Mi esposa, que había hecho amistades en la cuadra, compartió conmigo una plática que tuvo con una de sus amigas. Esta amiga, al escuchar lo que estábamos enfrentando, le sugirió que, si las cosas empeoraban, deberíamos buscar la ayuda de una mujer conocida en la zona como Jova. Según le dijeron, Jova tenía cierta fama por lidiar con lo inexplicable. Cuando mi esposa mencionó esto durante la cena, nuestra hija preguntó si era una bruja. Mi esposa respondió que no estaba segura, solo sabía que podría ayudar. La idea de buscar a alguien como Jova fue muy discutida durante los siguientes 2 días. Hablamos de las posibles consecuencias. Finalmente, llegamos a la conclusión de que debíamos explorar todas las opciones disponibles. Decidimos que iríamos a ver a Jova. El único que no iría era mi hijo. Él no tenía nada que hacer ahí. Una tarde nublada, mi esposa, mi hija con su bebé y yo fuimos a la casa de Jova, que estaba en una de las zonas más viejas de la ciudad. La casa de Jova estaba al final de una calle. La fachada era oscura y estaba cubierta de enredaderas. Recuerdo que la casa tenía un pequeño jardín lleno de todo tipo de plantas y hierbas. Cuando Jova abrió la puerta, no era la imagen típica de una anciana. Esta mujer emanaba poder y misterio. Su mirada era penetrante y su postura imponía respeto, o más bien provocaba un temor respetuoso. Al verla, todos dimos un paso atrás, pensando en irnos antes de meternos en algo que claramente iba más allá de lo que habíamos pensado. Antes de que pudiéramos decidir, la voz de Jova nos detuvo. Dijo que sabía por qué estábamos allí y que no nos haría nada mientras le pagáramos bien. Nos miramos entre nosotros buscando una señal de qué hacer. La determinación de mi hija con su bebé en brazos me hizo entender que estábamos dispuestos a hacer lo que fuera necesario para encontrar una solución. Entramos a la casa. Una vez dentro, el interior era aún más intimidante. La casa estaba llena de objetos que daban miedo. Jova nos llevó a una sala que usaba como su espacio de trabajo. El aire estaba impregnado de olores extraños. Con mucho cuidado y con un nudo en la garganta, empezamos a contarle a Jova todo lo que habíamos vivido. Le dijimos de las huellas de sangre, del frío raro que seguía a mi hija y a su bebé. Jova escuchaba sin decir nada, con las manos juntas y mirándonos con mucha atención. Cuando terminamos de contar todo, Jova nos preguntó si estábamos dispuestos a dejar la casa. Sabía que mudarnos podría ser lo más seguro, pero también sabía que no era fácil hacer eso. Le dije que dejar la casa no era una opción para nosotros. Ella movió la cabeza y dijo que lo que describíamos no era un espíritu cualquiera ni una energía mala, que esto era algo más viejo, más fuerte. Si queríamos quedarnos en la casa, ella podía ayudarnos, por un precio. Le dije que el dinero no era problema. Dijo que lo que seguía a mi hija era la muerte, y explicó que el frío que sentíamos no era un simple cambio de temperatura, era la manifestación de la muerte misma. Y obviamente ni ella ni nadie podía hacer algo directamente contra la muerte, pero ofreció una manera de mantenerla lejos. No sería fácil y sería doloroso para mi hija y el bebé, pero era lo único que podíamos hacer. Nos tomamos de las manos, buscando apoyo entre nosotros. Le pregunté qué implicaba. Jova explicó que les iba a marcar el brazo con un pedazo de metal caliente. Solo escuchar marca de fuego nos hizo temblar. Dijo que esta marca no sería una simple cicatriz, daría una protección espiritual que impediría que la muerte les quitara la vida. El silencio que siguió fue pesado. Mi hija preguntó si dolería, mientras abrazaba más fuerte a su bebé. Jova dijo que sí. El dolor era parte del proceso, era el sacrificio necesario para obtener la protección. El calor del metal no solo marcaría la piel, sino que también sellaría el pacto entre nosotros y las fuerzas que nos protegerían.
Después de una pausa donde cada uno de nosotros pensaba en lo que significaba pasar por ese procedimiento, Jova siguió hablando. Dijo que además nos daría un objeto para detectar la presencia de la muerte en la casa, sin importar los cambios de temperatura. Sacó de un cajón un libro pequeño con todas las hojas en blanco. Explicó que este libro estaba encantado. Cuando la muerte estuviera cerca, el libro se abriría solo y las hojas empezarían a moverse. Así sabríamos si estaba cerca. Jova recomendó que mi hija llevara siempre el libro con ella. Si iba a estar en la sala, debería ponerlo a su lado y estar atenta a cualquier movimiento. Esa sería su señal para actuar o cambiar de lugar. Todo lo que Jova nos estaba diciendo sonaba lógico, no a un nivel racional, pero si ya estábamos aceptando que algo raro estaba pasando en la casa, lo que Jova decía tenía sentido hasta cierto punto. Pero eso de marcar a mi hija y a mi nieto como si fueran animales me parecía demasiado. Le pregunté si no podíamos nomás llevarnos el libro sin hacer las marcas. Jova me miró seria y dijo que el libro solo servía para detectar. No daba protección. Sin las marcas sabríamos cuándo estaba cerca, pero seguiríamos completamente vulnerables. La decisión final la tenía mi hija. Después de pensar un rato, ella aceptó. Si esto podía protegerlos a ella y a su bebé de una tragedia, entonces valía la pena el dolor. Me dolía el corazón verla tomar esta decisión, sabiendo el dolor que implicaría, especialmente para el bebé. Jova preparó todo con mucho cuidado. El metal se calentó hasta ponerse al rojo vivo, y mi hija y luego el bebé recibieron las marcas en sus brazos. Los gritos de dolor del bebé cortaban el aire y cada grito nos dolía en el alma. Mi hija aguantó el procedimiento con lágrimas en las mejillas, sin hacer un solo sonido, pero sus ojos mostraban el inmenso dolor que sentía. Una vez que el ritual terminó y las marcas de fuego estaban bien hechas, Jova les puso un ungüento sobre la herida. Ese ungüento parecía mágico, porque en cuanto se lo puso al bebé dejó de llorar al instante, como si el dolor desapareciera de golpe. Saqué de mi billetera una buena cantidad de dinero y se la di a Jova. En ese momento ella nos dio el libro y nos fuimos de ahí. Al llegar a la casa, lo primero que hicimos fue ir al cuarto donde mi hija y el bebé iban a dormir. El ambiente en la casa se sentía más pesado. Mi hija puso el libro sobre la cama. Para nuestra sorpresa y asombro, en cuanto el libro tocó la cama, se abrió de golpe y las hojas empezaron a moverse de un lado a otro, como si un viento invisible las empujara. Ella rápido agarró el libro, lo cerró rápido y con fuerza, y todos nos fuimos al comedor llevando el libro con nosotros. Pocos minutos después, mi hijo bajó y notó de inmediato la tensión. Preguntó cómo nos había ido. Le pedí a mi hija que se lo explicara, y ella le mostró la marca que le hizo Jova y también la marca en el brazo del bebé. Mi hijo miró las marcas, le expliqué que esas marcas deberían mantener a salvo a su hermana y al bebé. También le dije algo muy importante acerca del libro que le dieron a su hermana. No debía tocarlo, arrancarle una hoja, rayarlo ni tirarle agua encima. Le advertí seriamente, conocía bien a mi hijo y su tendencia a molestar a su hermana, especialmente en momentos críticos. Mi hijo me miró, asintió lentamente, indicando que había comprendido la gravedad del asunto. Aceptó con seriedad lo que le dije. La noche cayó con un silencio más pesado de lo normal. Mi hija puso el libro en un mueble junto a su cama. Las hojas empezaron a moverse solas, haciendo un ruido como de susurro que llenaba el cuarto cada vez que la muerte andaba cerca. Ella veía cómo el libro se movía, confirmando que algo más estaba con nosotros. Mi esposa, al ver el miedo en la cara de nuestra hija, decidió quedarse con ella durante la noche. La idea de dejarla sola en esas circunstancias era impensable. Para tratar de olvidar el peligro que representaba el libro, dejaron la radio encendida. Pasaron 3 días y el cuarto ya no estaba frío. El libro seguía detectando la presencia siniestra cada noche. La falta de frío, según Jova, significaba que la muerte ya no estaba fija en el cuarto.
tal vez por las marcas de fuego en mi hija y en el bebé. Empezamos a entender que la muerte ya no estaba concentrada en un solo lugar, seguía en nuestra casa, moviéndose y esperando las noches para regresar al cuarto de mi hija y mi nieto. 3 semanas después de ir con Jova, la actividad nocturna cambió mucho. El libro que antes nos alertaba siempre, ahora estaba quieto durante las noches, dejando que mi hija y su bebé pudieran descansar, algo que no habíamos tenido en mucho tiempo. Esta tranquilidad fue enorme, sabíamos que las cosas no estaban completamente bien. Durante el día, el libro aún detectaba la presencia de la muerte al menos 2 veces, recordándonos que la amenaza seguía en nuestra vida diaria. Los objetos cercanos al libro al principio solo se movían poco cuando esto pasaba, algo a lo que ya nos habíamos acostumbrado. Con el tiempo, estos movimientos se hicieron más fuertes. Los objetos no solo se movían unos centímetros, ahora se deslizaban más lejos, hasta el borde de las mesas y estanterías y se caían al suelo. Esto nos preocupaba, pero lo más alarmante pasó un día mientras estábamos en la cocina. Las hojas del libro se agitaron violentamente avisándonos que la muerte estaba cerca. En segundos, un cuchillo que estaba sobre el mostrador salió disparado hacia mi hija y se clavó en la pared justo al lado de donde ella estaba. El susto fue enorme y mi hija, llevándose una mano al brazo, dijo que sentía comezón en la marca que Jova le había puesto. La marca parecía estar reaccionando. Viendo el cuchillo todavía temblando en la pared, llegamos a la conclusión de que, de alguna manera, la marca le había dado una protección que le había salvado la vida en ese momento crítico. La situación en nuestra casa nos llevó de vuelta a la puerta de Jova, con mucha desesperación. La última visita nos había dado una protección parcial, pero los recientes eventos mostraban que no era suficiente. Cuando terminamos de contarle el ataque con el cuchillo, planteó nuevamente la posibilidad de dejar la casa. Mi esposa, claramente afectada por los peligros que habíamos enfrentado, parecía considerar dejar la casa. Mi tono dejaba claro que, a pesar de los riesgos, quería quedarme en la casa. Jova explicó que la muerte estaba enojada. La protección que nos puso nos había dado un respiro, pero también la había irritado. No estaba acostumbrada a que la desafiaran, y por eso quería atacar a como diera lugar. No podíamos hacer nada para contentarla, porque lo que quería era a mi hija y al bebé. Lo único que podíamos hacer era poner una protección más fuerte en la casa, costaría mucho. Le dije sin dudar que haríamos lo que fuera necesario. Al día siguiente, con el dinero que pedía, volvimos a la casa de Jova. Sin perder tiempo, aceptó el dinero y nos dijo que todo estaba listo para poner la protección adicional en nuestra casa. Cuando llegamos a la casa, Jova traía un incensario antiguo lleno de hierbas. Empezó a recorrer cada cuarto. El humo del incensario se metía por todos lados, llenando cada rincón de la casa. Mientras veíamos, Jova explicó que el ritual tenía sus ventajas y sus desventajas. La muerte no podría tocar los objetos físicos, señalando cómo el humo se pegaba a cada cosa. Esto significaba que no podría aventar nada más. Los objetos estarían a salvo de ser movidos o lanzados por la fuerza que los había estado molestando. Pero también nos advirtió que esto significaba que la muerte no podría atravesar puertas. Una vez que el humo se asentara, quedaría atrapada en el cuarto donde estuviera. Si una puerta estaba cerrada, no podría pasar de un cuarto a otro. Esto quería decir que, mientras las puertas se mantuvieran cerradas, la muerte estaría encerrada dentro de la casa. Este conocimiento era un arma de doble filo. Por un lado, ofrecía un control más efectivo sobre los movimientos de la muerte. Por otro, significaba que nuestra casa seguiría teniendo esa presencia. Cuando terminó de recorrer cada cuarto y aseguró que todo estaba bien impregnado con el humo, Jova dijo que el ritual había terminado. Después la llevamos de vuelta a su casa. El libro que nos había dado antes era nuestra herramienta. Como la muerte ya no podía atravesar paredes ni puertas, usábamos el libro para saber si esa cosa estaba dentro de alguno de los cuartos.
Cuando encontrábamos a la muerte en un cuarto, cerrábamos la puerta y ya podíamos dormir tranquilos, sabiendo que esa cosa no andaba vagando por la casa. En las primeras noches después del ritual, el silencio era raro, pero la calma que nos daba era buena. Aún así, no podíamos confiar. Cada noche revisábamos el libro antes de dormir. Mi hija y su bebé dormían en el mismo cuarto, y mi esposa y yo nos turnábamos para vigilar desde el pasillo. Una noche el libro empezó a vibrar. Al abrirlo, las páginas se movían lento y el mismo ruido de susurro llenó el cuarto. Sabíamos que la muerte andaba activa otra vez, pero ahora teníamos con qué enfrentarnos. Seguimos el ruido y la sensación que el libro daba hasta la sala. Al acercarnos, la puerta empezó a temblar, indicando que la presencia estaba ahí adentro. Rápido cerramos la puerta y nos aseguramos de que no pudiera salir. Sentí alivio al escuchar el silencio que siguió, pero mi hija, todavía asustada, dijo que sentía la marca en su brazo arder. Nos dimos cuenta de que la muerte estaba concentrando sus esfuerzos en esa habitación. El miedo crecía dentro de mí, pero sabía que no podíamos rendirnos. Recordé lo que Jehová dijo sobre el humo y las puertas. La muerte no podía salir del cuarto mientras las puertas estuvieran cerradas. El amanecer trajo un respiro. La actividad paraba durante el día, dejándonos descansar. Mi esposa y yo decidimos reforzar las cerraduras de todas las puertas, asegurándonos de que ninguna pudiera abrirse por accidente. Las puertas eran viejas y algunas ya no cerraban bien. Reforzarlas era necesario. Una noche, al revisar el libro antes de dormir, vimos que las páginas estaban tranquilas. Un sentimiento de duda nos invadió. Mi esposa sugirió revisar todos los cuartos, pero yo, confiando en las protecciones de Jehová, preferí esperar. No obstante, el instinto de padre me empujó a verificar que mis hijos estuvieran seguros. Entré al cuarto de mi hija y vi que dormía profundamente, el bebé acurrucado a su lado. Algo en el ambiente del cuarto se sentía raro. Sentí un escalofrío y mi piel se erizó. El libro empezó a vibrar en mis manos, indicando que algo no estaba bien. Corrí hacia el pasillo y en ese momento escuché un golpe fuerte en la puerta de la sala. El sonido de la madera crujiendo y un frío intenso invadieron la casa. La muerte estaba intentando romper las protecciones. Desesperado, tomé el incensario que Jehová había dejado y lo llené con las hierbas que quedaban. Encendí el incienso y lo llevé a la sala, listo para enfrentar a la muerte directamente. El humo empezó a llenar el cuarto y sentí una presencia oscura resistiéndose. Las paredes parecían vibrar bajo la presión y los objetos se movían violentamente, pero me mantuve firme, invocando las protecciones que Jehová nos había enseñado. Finalmente, un fuerte viento recorrió la sala y la oscuridad pareció desaparecer poco a poco. Cerré la puerta de la sala, ahora en completo silencio. La casa estaba llena del olor del incienso. Al salir, me encontré con mi familia esperando afuera, preocupados pero sin daño. Esa noche marcó el fin de la batalla más dura que habíamos enfrentado. Con la ayuda de Jehová, habíamos logrado encerrar a la muerte en un solo cuarto de la casa. La amenaza seguía latente, ahora sabíamos cómo mantenerla encerrada. Mi familia y yo vivimos con una vigilancia constante, pero con la seguridad de que las protecciones funcionaban. Cada día que pasaba, la casa volvía a ser un hogar, y la muerte seguía atrapada en la sala. Sabíamos que, mientras mantuviéramos las puertas cerradas, estaríamos a salvo. La experiencia nos había cambiado para siempre, recordándonos que hay fuerzas en este mundo que no se pueden explicar fácilmente. Pero con fe y resistencia, logramos proteger a nuestra familia de una amenaza que parecía invencible. Relato escrito y adaptado por Ramiro Contreras.